Bendecido día en el Señor, hoy 26 ya de agosto del 2022. Estamos hoy con ustedes ya en este viernes eh, para compartir un día más del Señor, darle gracias por su infinita piedad, por su infinito amor y ante todo por permitirnos estar aquí compartiendo con nuestros seres queridos, con nuestras familias y dándole gracias, ¿no? Por siempre. Nos ponemos delante de la presencia del Señor en su infinita Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración colecta. Dios nuestro, por tu inefable misericordia has querido agregar a la Iglesia a muchos pueblos de América por medio de San Junípero Serra. Concédenos por su intercesión que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad, de tal manera que podamos llevar ante los hombres siempre y en todas partes la imagen de tu unigénito, nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 25. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la predicación. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es la fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no han demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, pues, que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría. Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que, tomando su lámpara, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellos eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto a su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor donde les venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron en él, al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, queridos hermanos, en esta mañana nos encontramos estas dos lecturas que, como siempre lo he dicho, son pues la sabiduría de Dios infinita. Nos encontramos en la primera lectura de San Pablo a los Corintios, algo muy bonito. Dice San Pablo que él no solamente vino a bautizar, que vino a traer un evangelio, que vino a traer la palabra de Dios, pero que la palabra de Dios, esa palabra de Dios, es una locura para el pueblo. Que para los judíos es algo que no tienen, ¿no? Y para los paganos también, es una locura, es algo inconcebible. Y eso sigue pasando hoy en día, lastimosamente pasa hoy en día, porque a pesar de que en aquel entonces la gente no tenía, digamos, todavía la acción del Espíritu Santo para discernir ya bien este tema, y no estaban los libros ni la cantidad de conocimiento que tenemos hoy en día, hoy nosotros. Es que, imagínense, primero todas las restricciones que habían en ese tiempo, pues a ver, no había una imprenta, se escribía a mano en hojas, en pergaminos, todo el mundo no escribía, todo el mundo no leía, había mucha gente analfabeta, y hoy en día tú tienes la capacidad solamente de hundir un botón y te sale un versículo de la Biblia, un capítulo de la Biblia, te sale un estudio, una exégesis, te salen análisis de teólogos, ¿sí? Biblistas. O sea, tenemos todo. Tenemos todo para comprender la palabra de Dios. Explicada, más no se puede, ¿cierto? Explicada, más no se puede. Entonces, hoy en día lo vivimos diferente porque sí, hay mucha de la gente que se ha preparado. Hay mucha gente que conoce más la palabra de Dios. No es solamente en aquel entonces, solamente eran algunos, los principales, pues los apóstoles como tal. Y hoy en día la palabra de Dios la conoce mucha más gente. Pero no es el que la conozca, sino el que la pueda vivir. O el que la pueda vivir, no, el que la quiera vivir. Ahí hay una gran diferencia. El que la quiera vivir, pues la va a vivir de la mejor manera. Y tenemos la facilidad que Dios nos regala para poderla vivir. Y la palabra de Dios sigue siendo una locura para los pueblos de hoy en día. ¿Por qué? Porque es más, es tan locura que es ignorada totalmente. La mayoría de las personas la ignoran, no les interesa, no les importa. Muchos jóvenes, tú les hablas de Dios y Dios no existe. O sea, los papás de estas nuevas generaciones no comparten su fe porque tampoco la vivieron. Entonces no comparten lo poco de su fe con los demás, con sus hijos. Es algo delicado. Es algo delicado para pensarlo. Y aquí Dios nos dice, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura, anularé la sabiduría de los sabios y utilizaré la inteligencia de los inteligentes. Inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Sí? Y con esto quiere decirte que el Señor se abre a todo el mundo, pero no queremos atender. Entonces necesitamos ir al encuentro de Cristo nuestro Señor para atender esa palabra de Dios. En el Evangelio aparece la parábola de estas 10 mujeres, las vírgenes, pues las preparadas para el esposo. Habían 10 previsoras y 10 perezosas. Habían 10 que previnieron y llevaron sus lámparas con una reserva más de aceite. Otras pensaban que era chichi limonada y sencillamente
Se quedaron todas dormidas y cuando despertaron se dieron cuenta que el novio todavía no ha llegado y ya apareció el aviso de que el novio venía. Pero nunca previnieron lo que podía suceder. Esto es un llamado desde el Evangelio a prevenir, a ahorrar. Y cuando se dice ahorrar en el Señor, es hacer buenas obras. Y en la medida que el Señor nos encuentre haciendo lo que Él nos pide en el momento que nos llame, pues yo creo que el Señor va a ser muy misericordioso con nosotros. Pero si el Señor no nos encuentra haciendo lo que nos toca hacer, sino por el contrario, haciendo lo que a Él le desagrada que hagamos, pues vamos a tener muchos dolores de cabeza. Los evangelios con sus parábolas son la mejor forma de comprender, y aquí claramente se revela la otra lectura. Eso es una exégesis. ¿Y por qué le digo que se revela? Porque aquí dice claramente que la primera lectura dice que la palabra de Dios se revelará no al docto, no al estudiado, sino a las mentes que tengan un corazón sencillo y humilde, y Dios se les presentará y Dios se les revelará. Pidámosle al Señor que nos regale la humildad que necesitamos para poder encontrarnos con Él, para verlo en las cosas más insignificantes de la vida, para agradecerle sobre todas las cosas que nos regala. Sea mucha salud o poca salud, agradecérselo. Sea mucha comida o poca comida, agradecérselo. A nivel económico igual. O sea, sepamos ser agradecidos y esperar en el Señor. Ante todo, siempre llenando nuestras vasijas de obras buenas, para que cuando el Señor llegue y nos llame ese banquete especial, porque no sabemos ni el día ni la hora, estemos preparados, ¿sí? Para nosotros esa reserva de aceite son las obras de Dios. Hagámosles bien a los demás, ayudemos, colaboremos en lo que más podamos para cambiar la vida de los demás. Y esa es la mejor manera de prepararnos para que Cristo nos encuentre como hermanos, como dice la canción, haciéndonos el bien. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Ya saben, Edwin Andrés López, compartan este mensaje. Me disculparán estos días que de pronto ha habido intermitencia en el tema de mandar el mensaje diario. He estado con algunos asuntos a nivel administrativos con el tema de a su familia, pero ya salimos de ello, así que ya le entramos otra vez con fuerza para seguir compartiendo estas pequeñas reflexiones que solamente son para meditar un poquito, ¿no? Pues saben, la comparto con la mayoría de mis amigos, de esos amigos que de pronto no van a misa, o de pronto no sé cómo sea su relación con Dios, pero si por aquí les puede llegar ese mensaje de Dios, lo hago con mucho gusto. Dios les pague, Dios los bendiga. No se olvide de orar por esta persona. Yo oro por ustedes y por su familia. Y sigamos en esta lucha por el bienestar de la humanidad y de nuestras comunidades. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día en el Señor.